Invito ahora al doctor Jaime Mas Oliva a presentar la conferencia magistral Dr. Miguel F. Jiménez con el título Del descubrimiento en el laboratorio a la innovación en medicina, el caso de las proteínas CETP y su isoforma CETPE. Muchas gracias, doctor Salamanca. Muy buenas noches a todos ustedes. Estimados miembros del Presidium, estimados colegas académicos que el día de hoy ingresan a nuestra corporación, estimados miembros titulares, estimados miembros honorarios, señoras y señores, desearía iniciar agradeciendo infinitamente al doctor Mancilla por haberme conferido el honor de presentar la conferencia Miguel Francisco Jiménez de este año lectivo en la academia. La verdad, uno siente que pasan los años, uno da clases, de repente uno da alguna conferencia, pero el venir con ustedes y presentar esta conferencia tan especial, a uno le uno sigue sintiendo yo diría las mariposas en el estómago, ¿sí? Con el título voy a dividir la plática en un par de segmentos. Primero intentaré en los primeros minutos hablar un poco, porque podríamos estar aquí 2 días hablando sobre el descubrimiento en el laboratorio y cómo se puede hacer la transferencia a la innovación en medicina, y al final me voy a permitir hacer yo diría un paréntesis, presentarles una serie de experimentos de mi laboratorio de los últimos años, en los cuales creemos que es un momento muy excitante en este momento en el laboratorio y que podemos de alguna manera eventualmente, con un poquito más de tiempo, si la situación física y mental todavía se mantienen, poder llegar a lo que podríamos decir innovación en medicina. Bueno, de manera tradicional creo que debemos hablar unos minutos sobre el maestro Miguel Francisco Jiménez, y digo de manera tradicional porque uno se cansaría de verdad de hablar de las cosas impresionantes que llegó a completar el doctor Miguel Francisco Jiménez a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, desde los inicios de la Academia Nacional de Medicina hasta su práctica clínica. Trabajando en los últimos decenios del siglo XIX, fue uno de los primeros médicos, y después de leer muchos de sus escritos, traté de hacer un resumen en unas cuantas palabras de lo que podría yo extraer de esto, y creo que podría decir que fue uno de los primeros médicos en estudiar el razonamiento que fundamenta el pronóstico de la terapéutica. Fue una de estas mentes brillantes que empezó a utilizar el método científico de plano directo, lo que yo diría la clínica científica, en el cual no solamente la observación, la palpación, la percusión y la auscultación eran parte clave de la práctica médica, sino que empezó a utilizar mucho de los avances de la medicina de laboratorio clínico, en el cual él llegó a hacer contribuciones muy importantes. Básicamente, su investigación se centró en el absceso hepático, estudiándolo de todas formas. Sus escritos todavía siguen siendo vigentes. Y si nosotros leemos este es un pequeño párrafo que encontré de sus escritos, creo que estos términos que él utiliza, perspicacia, finura, la precisión, son conceptos que debemos seguir utilizando y se siguen utilizando en estos días en este camino que es del descubrimiento a lo que es la innovación en medicina. Aquí les presento una breve cronología de descubrimiento que yo considero importante en biomedicina. Esto ya en el siglo XX, y son unos cuantos ejemplos. Podríamos estar muchas horas platicando de los múltiples avances que ha habido para poder, de alguna manera, ejemplificar este descubrimiento clave que se hace en la mesa de trabajo en el laboratorio y cómo ha impactado la medicina a lo largo de muchos años. Estos son unos pocos ejemplos, empezando en los años 1920, donde todavía era muy importante la utilización de productos naturales y sus derivados para, de alguna manera, llegar a la sulfonamida, la penicilina, la insulina, por supuesto. Llegamos a la época de los 50, entrando a los 60, la época hippie, por supuesto,
los psicotrópicos, todo el trabajo que se hizo con psicotrópicos, y un ejemplo que un poquito más adelante voy a centrar un poquito más en yo diría en la síntesis de la noretisterona, que de alguna manera también marcó una pauta importante yo diría en el estudio de los esteroides, esto hecho por un mexicano, pasando al estudio de receptores, enzimas, ingeniería genética a lo largo de los años. Por ejemplo, estos compuestos no esteroideos para la utilización en cuestiones inflamatorias, bloqueadores beta, los inhibidores ACE, por supuesto drogas biotecnológicas, y en este caso aquí en los años ya principios del siglo XXI, voy a también detenerme un poquito para darles un ejemplo de lo que ha hecho México en términos de la traslación que ha habido entre descubrimiento en la mesa de trabajo dirigido a antivenenos y el camino que se ha seguido ya hacia la clínica. Y por supuesto, a partir de los años que estamos viviendo en adelante, pues la biología molecular y la ingeniería genética ya está empezando a impactar estas enfermedades crónico-degenerativas asociadas a envejecimiento, inflamación, por ejemplo, con los nuevos prototipos de medicinas para poder tratar el Alzheimer y poder tratar el cáncer. En algunos tipos de cáncer ya los investigadores se animan a decir que es curable, muchos de ellos ya pueden ser tratables, y con la enfermedad de Alzheimer creo que hay un par de moléculas también interesantes que vienen en camino. Este es uno de los ejemplos, me parece, clásicos de principios del siglo. Frederick Banting y Charles Best, está en la Universidad de Toronto, en Canadá, utilizando todo el conocimiento que venía del siglo pasado de Oskar Menkowiski y de Nicolau Paulescu, que hicieron estos extractos crudos de páncreas y veían que estos extractos crudos de páncreas mejoraban las situaciones glicémicas en algunos pacientes, se morían de otras cosas, choques anafilácticos y de otras, pero la glucosa en sangre se podía controlar. Tuvo que llegar Frederick Banting, donde realmente con yo diría una fineza, como lo dice el maestro Jiménez, con la fineza que necesita para esto, pudo diferenciar, no voy a meter en el detalle cómo se hizo, pero pudo llegar a la purificación prácticamente homogénea de lo que es la insulina, y junto con Best, que de hecho, déjenme platicarles, Best llegó un poquito, porque el jefe de departamento le presentó a este chico, tuvo que escoger entre dos, echaron un volado y fue Best el que ganó el volado y fue el que se quedó con él, ¿no? Empezaron les presento, este es un óleo que está en el lobby de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto. Es un laboratorio ya muy elegante. Empezaron en el sótano de la Universidad de Toronto, y a medida que fueron mejorando sus investigaciones, sacando buenos resultados, les empezaron a dar este tipo de lujos, como de alguna manera Charles Best lo muestra en alguno de sus escritos. Creo que por ahí también de los años 20, 25, 28, Alexander Fleming es otro prototipo de lo que es la perspicacia en investigación. El poder tener enfrente en el laboratorio cajas Petri contaminadas con penicilina y poder discernir la posibilidad de utilización de este tipo yo diría, de hallazgo para eventualmente lo que todos conocemos, la producción de la penicilina. Fue hasta los años 35 que con Boris Cheney y Howard Florey, que fueron los que realmente pudieron purificar, era un problema muy serio la purificación de este compuesto, pudieron purificarlo, y junto con ellos dos, Alexander Fleming recibió el premio Nobel también en los años, si no me acuerdo bien, 32. Otro ejemplo, que creo que ya llegamos a la situación un poco más nacional, es un ejemplo que me encanta platicar. He leído bastante sobre la historia de Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, junto con Carl de Erasi y Jorge Rosenkrantz, trabajando en el Instituto Sintex. Esta es la primera instalación que tuvieron Sintex, esto en Lomas de Bezares. A los 23 años, 24 años, lograron la primera patente de este compuesto que fue realmente el primordial para el desarrollo de toda
la situación de la anticoncepción en los años 60. Fue desarrollada por Luis Ernesto Miramontes, un químico orgánico de primer nivel, con 40, 50 patentes de su autoría. Trabajó en el Instituto Sintex, después estuvo en el Instituto de Química de la Universidad Nacional y terminó en el Instituto Mexicano del Petróleo, trabajando también en compuestos orgánicos. Él es otro de los ejemplos, si uno lee sus trabajos, la manera de cómo organiza sus ideas, cómo presenta sus alternativas y cómo llega a los resultados, es una manera realmente elegante de poder llegar a lo que llegó con el diseño, no solamente de la noristerona, sino también de otros esteroides importantes en otro tipo de utilización en medicina. No pude realmente aguantar la tentación de traerles este documento. Es la Gaceta número 2 de la Universidad Nacional, publicada en el 54, en donde se presentan los socios, los miembros fundadores del Instituto de Química. Y en este documento de la Gaceta de la Universidad, aquí está Miramontes Cárdenas como investigador ya de la plantilla del recién formado Instituto de Química en la nueva ciudad universitaria. Ok, ya más adelante, ya entrando a este siglo, creo que no puedo dejar de mencionar, hablando de esta capacidad que se tiene en nuestro país de poder desarrollar ciencia de muy buen nivel en nuestros laboratorios. Tenemos una ciencia espectacular a nivel básico, a nivel biotecnológico, y dos investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el doctor Olival Posani y Alejandro Alagón, creo que son ejemplos del camino que se debe seguir para poder llegar de lo que es el descubrimiento en el laboratorio a la aplicación directa en medicina. El Olival Posani empezó trabajando con anticuerpos, haciendo anticuerpos para tratar picaduras de animales ponzoñosos e insectos venenosos. Utilizó de manera muy exitosa estos anticuerpos y de la mano siguió Alejandro Alagón, que no solamente utilizó estos anticuerpos completos, sino que empezó a utilizar fragmentos de estos anticuerpos, y estos fragmentos fueron realmente potentes para contrarrestar estos venenos de estos animales. Junto con toda esta investigación básica y aplicativa, tuvieron la capacidad, junto con la universidad, de firmar estos documentos de licenciamiento para que, junto con el Instituto Bioclon, pudieran llevar a cabo la producción de esto y eventualmente la venta de estos productos. La FDA americana hace unos años les otorgó como drogas huérfanas este tipo de productos. Ya están a la venta, salvando vidas en el sur de los Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, Texas, salvando vidas. Y hace muy poco tiempo, unos cuantos meses, estos productos mexicanos, de origen mexicano, ya están de venta también y de libre acceso en países africanos. Este me parece un ejemplo espectacular de lo que se debe de hacer en nuestro país para poder llegar a esta compleción desde lo que es el descubrimiento hasta el impacto que uno puede tener con los pacientes. Este es el camino que Posani y Alagón siguieron a lo largo de muchos años. Aquí estoy poniendo solamente desde la solicitud de su patente o de las varias patentes que tienen ya otorgadas a el momento en el cual puede ser utilizado ya con los permisos, después de haber hecho todas las fases clínicas, registros, toxicidad, etcétera, pasan alrededor de 13, 14, 15 años. Si tomamos en cuenta que toda esta investigación básica del laboratorio tomó otros 10 años, en las condiciones adecuadas a lo mejor podrían haber sido 5 o 8 años, el trayecto para poder llegar de un descubrimiento de este tipo al impacto que se puede tener en la medicina es realmente de muchísima paciencia. Quiero presentar esta imagen, este pie. Es un ejemplo interesante de la Comunidad Europea del 2014, donde cómo se distribuye la innovación en biomedicina entre la industria, universidades e individuos. Fíjense que el 94%, no tengo los números absolutos,
pero el 94% de todos los desarrollos que se hicieron en este año en la industria, el 94% corresponden a la industria. Solamente 4% a las universidades y 2% a individuos. Esto está un poquito distorsionado porque este 94% corresponde mucho a la transferencia que se hizo de las universidades a las empresas con proyectos que están trabajando en buenas condiciones, prácticamente para iniciar pruebas clínicas, donde las empresas en esas condiciones son capaces de recibir esto, hacer estos licenciamientos con las universidades y eventualmente invertir dinero para poder llegar a todo lo que son las pruebas clínicas y eventualmente a la comercialización de estos productos. Entonces, este PAI que dice 94, realmente las universidades aquí intervienen muchísimo más de lo que parece aquí. Ahora, ¿qué sucede en México en este sentido? En este sentido, podríamos decir que el país está inverso. Mucha de la investigación se hace en nuestras universidades, en nuestras instituciones, de muy buen nivel, pero esa conexión que se necesita para que esto pase a la industria, no me puedo meter en detalle por cuestiones de tiempo, pero realmente sigue estando muy limitada. El empresario mexicano le cuesta mucho trabajo muchas veces el recibir conceptos como, ok, tienes que invertir dinero y el retorno lo vas a recibir en 10 años y no sabemos si esto va a funcionar o no va a funcionar. Este tipo de conceptos para el industrial mexicano es difícil de entender. Lo que en Europa y en los Estados Unidos esto es de cuestión de todos los días. ¿Sí? Son inversiones de largo tiempo, de riesgo, pero que para ellos les han recibido el retorno de manera muy, muy interesante. Entonces, en mi laboratorio he tratado de, después de tantos años de trabajar en ciencia básica, he tratado de utilizar un par de, yo diría, de resultados. Los buscamos, pero también puedo decir que hubo parte serendípica en el asunto, en la cual le vimos potencial hace unos años a 2 de mis proyectos de poder seguir este camino, siguiendo el ejemplo de Miramontes, el seguir el ejemplo de Posani y Alagón, tratar de ver si esto que uno descubre en el laboratorio podemos tener la capacidad a lo largo de este camino, que en México puede llegar a ser tortuoso, poder eventualmente llegar con una molécula diferente, interesante, original a nivel mundial. Aquí es donde quisiera pasar a la parte ya más específica de trabajo en mi laboratorio. Pues hemos trabajado básicamente con esa proteína, es uno de mis proyectos centrales en el Instituto de Fisiología Celular. Hemos trabajado con la proteína CETP, que por sus siglas en inglés es la proteína transferidora de ésteres de colesterol. Y esta proteína básicamente es una lipoproteína y en términos muy generales transfiere ésteres de colesterol por triglicéridos. Ahora aquí les pongo una segunda molécula, que es la proteína CETPI. El I corresponde a un isoforma. Una de mis estudiantes, ya hace unos años, bastantes años, Lucía Alonso, trabajando nuevamente con esa fineza y esa perspicacia que se necesita para poder encontrar lo original en los experimentos, encontró, utilizando geles de poliacrilamida, una banda muy similar, muy cercana a lo que nos daba CETP, y lo que, para hacer la historia corta, nos seguimos también por esa nueva banda. Resulta que es una isoforma de CETP y esta isoforma es parte de una familia, de una proteína, de proteínas que llaman PLUNC, y esta familia de proteínas tienen estructuras muy, muy similares. Aquí lo interesante es de que esta es una isoforma prácticamente con 99% de similitud en secuencia primaria entre las dos. Lo único que se diferencia es esta colita, que es el carboxilo terminal de la proteína, que no se presenta en CTPI. Hay un cambio exclusivamente en los 12 últimos aminoácidos de esta proteína. El resto de la proteína es idéntico. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y platicarles de un libro que leí hace un montón de años en la preparatoria, de Edwin Schrödinger, físico austriaco, premio Nobel en física, por supuesto, que se metió a tratar de entender la vida y escribió un libro que se llama What's Life, que es la vida, en el año 1945. Y como físico, se pone a ver si el mundo está hecho de átomos, ¿por qué tenemos que llegar a este tipo de complicaciones
estas estructuras, y no solamente este tipo de estructuras. Si nos vamos a la célula, es otro orden de magnitud, y si nos vamos a un organismo, es otro orden de magnitud. Entonces es un libro bien interesante, al volverlo a leer después de muchísimos años, porque uno entiende el concepto de un físico en el sentido de que se tiene que llegar a estas estructuras para tratar de contrarrestar la entropía de los sistemas. ¿Qué quiere decir? Que el universo tiende al desorden y estos sistemas tan sofisticados, donde hay millones y millones de átomos metidos en una de estas moléculas, lo que hace es darle estructura a estos sistemas. Entonces, estas dos proteínas probablemente tienen su módulo muy parecido, bueno, prácticamente idéntico, que es el 99% de la proteína, que es este, y es como si fuera un desarmador de estos que venden últimamente, ¿no? Que tienen el mango y uno le cambia las puntas, ¿no? Esto, a final de cuentas, es, como dice Schrödinger, es conservación energética, conservación de energía. Conceptos bien interesantes que esto, de alguna manera, estimula a seguir trabajando con esto y entender un poquito mejor cuáles son las diferencias entre estas dos moléculas. Bueno, CTP. Brevemente, CTP, primero, lípidos que ingresan por vía intestinal a vía portal y luego a circulación, básicamente pasan por el hígado y a través del hígado se forman partículas de muy baja densidad, que son, de manera muy simple diciéndolo, son las depositadoras de los lípidos en los tejidos periféricos. Un tejido periférico importante es la íntima de las arterias. Cuando este equilibrio está hacia acá, es cuando empieza a haber problemas de aterosclerosis. La aterogénesis es estimulada. Y, por otro lado, el hígado sintetiza una apoproteína, la cual a su alrededor se va formando las lipoproteínas de alta densidad, las cuales van tomando lípido a medida que van circulando. Son las lipoproteínas que limpian, diciéndolo de manera muy sencilla, son las que limpian el sistema de lípido para regresarlo al hígado y a través de sales biliares, específicamente colesterol, a través de las sales biliares, que es el único sistema en el cual podemos deshacernos del colesterol de manera eficiente, a través de sales biliares, el sistema puede deshacerse de este colesterol. ¿Qué sucede con CTP? Esta proteína lo que hace es mete en cortocircuito al sistema. Toma ésteres de colesterol de las partículas que ya tienen que ir de salida y estas ésteres de colesterol lo regresan a las partículas de baja densidad, que son las depositadoras nuevamente de estos lípidos en tejidos periféricos. Entonces, es una proteína que de alguna manera es una proteína dañina en el sentido de que, pues, si Darwin estaba correcto y la evolución es correcta, individuos que tienen cantidades importantes de CTP en circulación deben ser individuos que tienen desventaja y eventualmente van a tender a desaparecer de ese planeta. ¿Por qué todavía todos traemos CTP? Es una carga importante que tenemos todos en circulación. Lo que sucede es que los hábitos alimenticios de la humanidad han cambiado muchísimo más rápido que lo que ha evolucionado de alguna manera la vida geológica de este planeta. Digo, el neandertal comía un día y 4 no, entonces tenía que aguantar, tenía que quedarse el colesterol, y esta es una de las proteínas que, sabiendo que el colesterol es tan importante para múltiples funciones en el organismo, una proteína que mantenía el colesterol en el organismo. Ahora que estamos comiendo hamburguesas y garnachas en la esquina, de cualquier lugar en la Ciudad de México, pues resulta que las situaciones alimenticias han cambiado drásticamente y la proteína sigue en nosotros y sigue siendo un problema muy serio de salud pública. ¿Cómo funciona esta proteína? Tenemos 15 años trabajando esta proteína en el laboratorio. La conocemos muy bien desde el punto de vista fisicoquímico, bioquímico, la hemos sobreexpresado, la hemos mutado, le hemos hecho cuanta maldad se les puede ocurrir a ustedes. Y ya se sabía esto, que el carboxilo terminal era clave para la transferencia de lípidos que se llevaba a cabo entre estas lipoproteínas. Nosotros hemos definido
los mecanismos potenciales desde el punto de vista físico-químico óptimos para que se lleve a cabo esa transferencia, donde este extremo carboxilo terminal es clave para esa transferencia. Estos son los dos últimos aminoácidos de esta alfa hélice. Son 3 vueltas de alfa hélice con 12 aminoácidos. Si nosotros le hacemos cualquier maldad a este segmento, lo mutamos, lo deletamos, le rompemos un puente de hidrógeno. Aquí el ejemplo es un puente de hidrógeno roto de un aspartico por una asparragina. La capacidad de esta proteína para transferir colesterol se pierde totalmente. Se pierde. ¿Sí? Entonces, sabiendo que esta proteína es tan importante para esta transferencia, yo diría, mala de colesterol en cortocircuito, muchos laboratorios farmacéuticos han utilizado síntesis química para hacer un número interesante de moléculas para inhibir esta proteína, que ya no lleva a cabo esta transferencia de lípidos. Lo que pasa es que han sido muy inespecíficos y ha sido un fracaso. Ustedes han oído del anacetrapib, de la compañía Pfizer, en el cual tuvieron que en fase clínica 3, ya prácticamente de salida, tuvieron que cancelar el estudio porque los pacientes terminaban con aldosteronismo, terminaban con infección y algunos pacientes falleciendo por cuestiones de sepsis severas. Entonces, se nos ocurre a nosotros, si este sitio es el tan importante para la transferencia, ¿por qué no basamos un método más inmunológico? ¿Por qué no usamos este péptido, que lo podemos sintetizar en el laboratorio, y hacemos que un organismo, un animal experimental, haga autoanticuerpos contra este segmento y eventualmente, específicamente, pueda inhibir a la proteína? Bueno, fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue, esta es una dinámica molecular teórica, esta es en sílico. Esto para tener una idea de las estequiometrías, de cuánto lípido teníamos que utilizar, cuánta proteína. Este es el péptido en rojo, y es una estequiometría micelar, una mezcla entre lípidos, fosfolípidos, del tipo de la acetilcolina, el isofosfolípido, y le pusimos un lípido muy específico, el cardecol, de membranas arqueobacterianas. Esto para darle una estructura especial de solidez a estas partículas. Aquí no me meto en el detalle, pero encontramos la mezcla específica de lípidos para preparar estas partículitas. Esta es una fotografía real, y lo que hicimos con esto, utilizando este tipo yo diría, de sofisticado instrumento, lo que hicimos fue, por vía nasal, inmunizamos de manera inicial a conejos. Esto es una simple jeringa de insulina con este cabezal, que de alguna manera ya lo podemos conseguir comercialmente, y lo que hicimos fue inmunizar a 3 grupos de animales, un grupo de animales, uno de ellos con dieta normal, conejitos con dieta normal, conejos con dietas altas en colesterol, y un grupo dietas altas en colesterol con la aplicación de la vacuna una vez por semana a lo largo de 2 meses. No podemos seguir más de 2 meses este estudio porque los conejos que ingieren este tipo de dietas altas en colesterol se ponen en tan malas condiciones que tienen que ser sacrificados. Entonces, el experimento que les voy a mostrar básicamente fue de terminación a los 2 meses. No les voy a presentar todos los datos bioquímicos que tenemos, pero básicamente la sorpresa que obtuvimos fue la siguiente: sí funciona. Este es un corte de la aorta abdominal, donde vemos que la capa endotelial está en perfectas condiciones. Aquí son 2 imágenes con dietas normales. Los animales que recibieron la dieta alta en colesterol ya empiezan a formar de manera muy importante la placa aterosclerótica. Si ustedes ven de manera macroscópica estas aortas, se ve que los focos, si uno los tiñe esas aortas a ojo por ejemplo, con rojo de Nilo, se ven todos estos puntos de focos de placa aterosclerótica, y este es un ejemplo de lo que puede hacer la vacuna. Estos animales que recibieron esta vacuna una vez por semana no desarrollan esta placa aterosclerótica. Esto es un experimento jugando, creo que sí funciona. Este no es el experimento que me sorprendió más, este es el que me sorprendió más. Estos son hígados de estos animales.
Dietas normales, dietas altas de colesterol y dietas altas de colesterol con la vacuna. No me meto en el detalle de la histología, pero estas son con hematoxilina y eosina, son una estructura normal, la densidad, los núcleos, la densidad de las células, los núcleos se ven correctos. Este es la vena central y se ve esto con una tricómica de Masson para ver tejidos fibrinoides, colágena en específico. Vemos que la distribución es normal. Las dietas altas en colesterol, vemos de inmediatamente el balonamiento de las células, la cantidad impresionante de grasa que tienen en estas células, y una cosa muy importante es la fibrosis aumentada que se tiene cuando lo estudiamos esto con las tricómicas de Masson. Si nosotros estudiamos ahora a estos animalitos que recibieron estas dosis de vacuna semanal a lo largo de estos 2 meses, vemos que prácticamente las imágenes, esto es una imagen escogida, pero tenemos una serie importante de estas imágenes, el sistema realmente parece ser que sí está funcionando. Con esto, hace un par de años o 3 años, ya no me acuerdo cuánto tiempo ha pasado, me acerqué con el doctor Gallaga, en ese momento era el responsable en Canifarm, en la COFEPRIS, para dar estos permisos para poder eventualmente seguir con una prueba de seguridad en el humano. Y me dice, no, espera, esto es en conejos, o sea, con calma. Para hacer la autorización de protocolo clínico, me tienes que demostrar que esto funciona en un animal más cercano al humano. Y digo, primates, yo me niego a trabajar con primates. Entonces dije, bueno, es un modelo experimental de cerdos, fue lo que hicimos. Fuimos de compras, ¿no? De alguna manera, y encontramos que en Barcelona, en España, existe esta empresa Specipig que se dedican específicamente a crecer estos animales, se especializan en esto, los cerdos, y tienen todas las características de instalaciones perfectas para el mantenimiento adecuado y a poder hacer un experimento de primer nivel con toda la normatividad para poder ver si esta vacuna terapéutica de vía nasal podría funcionar en estos cerditos. El experimento, sí lo alargamos 7 meses. 7 meses, en tiempo cero los cerdos empezaron pesando 30 kilos, terminaron pesando 120 kilos. El protocolo realmente costó dinero básicamente por la cantidad de alimento que tuvimos que darle, ¿no? Y estos, de manera muy rápida, este es el título de anticuerpo que obtenemos a lo largo de los 7 meses, donde vemos que los animales alimentados con las dietas altas en colesterol más la vacuna son las que tienen títulos más altos de IgGs. Esta es una gráfica solamente para demostrar que la cantidad específica de CTP en los plasmas de estos animales no varía con los tratamientos. O sea, esto no es una cuestión de que cambien las estequiometrías de síntesis de la proteína, sino aquí lo que está sucediendo es que básicamente pensamos que la hipótesis es correcta. Este autoanticuerpo está afectando el funcionamiento de la proteína. No me meto en detalle, pero no vimos a lo largo de los 7 meses cambios en colesterol total, en HDL, en LDL. Lo que sí vimos un cambio bastante interesante en el nivel de triglicéridos. Los triglicéridos en los animales tratados con la vacuna, que son los verdes, llegan a tener, estos son 3 animales, las curvas, es un milagro que hayamos podido sacar estas estadísticas, ¿no? Con 3 animales en cada grupo. Vemos cómo se mantienen con niveles de triglicéridos bajos. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos son cerdos land grade, son cerdos de granja, que de alguna manera a lo largo de tantas generaciones, a lo largo de los siglos, para el desarrollo de estos animales, son animales que han sido escogidos para que desarrollen masa muscular y no tanto tejido adiposo. Entonces, el desarrollar, ya al final cuando estábamos metidos en el protocolo, me dicen, pues en este tipo de sistemas el desarrollar aterosclerosis está bastante complicado, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Nuevamente, estas son las histologías, estos son los hígados, y podemos ver que estos animales alimentados con altas dietas de colesterol en comparación con los controles, no hay estos balonamientos tan importantes que veíamos con los conejos, ¿no? Sí hay algo de lípido extra, pero no de manera tan espectacular como lo veíamos con los conejos. Lo que sí se mantiene es que en este tipo de dietas aumenta la fibrosis con la tinción de Masson. Aquí sigue a haber un aumento
fibrótico alrededor de esta vena central, la cual tiende nuevamente a desaparecer con el tratamiento con la vacuna. Si utilizamos estos sistemas de microscopía de 2 fotones, que tenemos la suerte de tener uno en el Instituto de Fisiología Celular, vemos acúmulos de proteína muy importante. En este caso, podemos ver en la vena central el acúmulo importante de fibrosis alrededor de esta vena central, la cual tiende a desaparecer con los animales que están tratados con la vacuna. Si utilizamos las segundas armónicas, es un algoritmo que también se utiliza en este tipo de microscopía de dos fotones para poder definir de manera muy limpia acúmulos de proteínas. En este caso puede ser colágena, donde vemos la imagen prácticamente negativa de estos aumentos de fibrosis y cómo llega a mejorar estos animales con el tratamiento con este tipo de vacunas. Si vemos las aortas, esta fue una aorta torácica. Nuevamente, no vemos, estas son los endotelios, no se ven, o sea, las arterias de ese calibre están limpias. 7 meses no fue suficiente con 1% de colesterol en las dietas para desarrollar este tipo de lesiones. Lo que sí vimos, y de manera original, esto es un hallazgo, yo diría, es una primicia, encontramos lo siguiente: con los 2 fotones, encontramos que el arreglo, ya no tanto en el endotelio, sino en la íntima de la arteria, está bastante desordenado en comparación con los controles. Si vemos las segundas armónicas, vemos aquí como está como desparramado el tejido en comparación con estas imágenes, y que en los animales tratados con la vacuna vemos cómo esto regresa de alguna forma. Esto es una cosa que estamos trabajando de manera muy fina en el laboratorio desde el punto de vista molecular, y ver este tipo de bloqueo de la CTP, qué tiene que ver con síntesis de proteínas de este tipo, específicamente colágena, ¿no? Y con las células que producen este tipo de proteínas, ¿no? Bueno, con esto creo que tenemos en las manos una vacuna terapéutica que en estos animales está funcionando adecuadamente y que de alguna forma estamos ahorita diseñando el protocolo clínico para nuevamente presentarlo a la COFEPRIS y eventualmente con un potencial licenciamiento de una empresa, como siguieron mis amigos de biotecnología, intentar poder seguir el camino de protocolo clínico y eventualmente poder decir que esto puede tener algún impacto en la población. Muy bien, la segunda parte que les quiero platicar sobre esta proteína CTPI, que pierde esta capacidad. Entonces, pierde la capacidad de unión de proteínas, de colesterol, y adquiere me estoy adelantando mucho, son varios años de experimentación, y adquiere la función de unirse a bacterias gram negativas a través de sus lipopolisacáridos de membrana. Se une con una afinidad muy alta, realmente alta, a los LPS, lipopolisacáridos de las membranas gram negativas. Esta proteína, que no tiene el carboxilo terminal, tiene una hoja que realmente no se pliega, tiene prolinas, tiene aminoácidos positivos, cargas positivas importantes, que realmente le da una estructura muy, muy desordenada, que aparentemente es un segmento importante para poder pegar directamente a los lipopolisacáridos con alta carga negativa. Lo que hicimos fue lo siguiente: empezamos a trabajar con el segmento carboxilo terminal final, que le pusimos BESAC por estos 4 primeros aminoácidos. Hicimos péptidos de este carboxilo terminal, y lo que hicimos fue, después de haber hecho mucha experimentación a nivel in vitro, donde veíamos y podíamos corroborar la afinidad tan alta que tenía por los LPS, decidimos hacer un experimento in vivo con el permiso del Comité de Ética del Instituto para poder nosotros ver la capacidad que pudiera tener estos péptidos inyectados en la vena para bloquear a estos LPS, a esta endotoxina, en circulación. Entonces diseñamos este experimento donde una serie de conejos pueden ser inyectados en una oreja, en la vena central de la oreja del conejo, con LPS provenientes de E. coli. Y estos conejos, es parte de lo que se tiene que hacer con esto, a la hora y media se tienen que sacrificar porque las condiciones físicas del animal realmente son muy malas. El siguiente experimento que hicimos fue
En una oreja se inyectan los LPS y en la otra oreja al minuto se le inyecta una dosis del péptido BESAC, de este pedacito de la proteína, para ver si podía neutralizar a estos lipopolisacáridos. Y lo que vemos es que toda la situación clínica de frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, se mantenía en estos animales, pareciendo que pudiera tener un efecto importante de bloqueo de LPS en plasma. Algunas cosas que les puedo presentar, por ejemplo, en la temperatura, a lo largo de los 90 minutos, con los LPS aumenta dramáticamente la temperatura de estos animales, y los animales que fueron inyectados con el BESAC tienen un aumento de temperatura relativamente menor que los que no lo recibieron. Y un dato interesante, muy importante, es que en los animales que fueron inyectados con estos lipopolisacáridos, la presencia del TNF-alfa es muy importante, que de alguna manera se revierte con la presencia de este péptido en plasma. De alguna manera, pensando que nuestra hipótesis pudiera ser correcta, que en plasma estos péptidos tienen la capacidad de bloquear a estos lipopolisacáridos e impedir, de alguna manera, que vayan y se unan a sus receptores para llevar a cabo la cascada de señalización que lleva realmente a la inflamación y a muerte del individuo. Extendimos recientemente este estudio y en colaboración con el doctor Miguel Ángel Ávila, de la Unidad de Radiofarmacia de la Facultad de Medicina, hicimos un experimento en el cual, utilizando FDG, que es una molécula que realmente nos dice, utilizando el PET, nos dice qué tan bien metabólicamente están los tejidos desde el punto de vista de toma de glucosa por estos tejidos. Decidimos hacer un experimento piloto, también con el permiso del Comité de Ética, para poder ver si podíamos observar de manera visual este efecto con este tipo de sistemas como es el PET. Es un sistema magnífico, utilizamos conejos enanos, no podíamos usar otro sistema, usamos conejitos enanos prácticamente del mismo tamaño que roedores, que es para lo que está diseñado este sistema, y les presentamos aquí uno de los primeros experimentos, en el cual esta es la región abdominal, no es completa, del conejito este enano, en un control donde vemos que la perfusión del FDG es bastante, no me voy a detener para ver los puntos anatómicos, aquí se llega a ver algo de los puntos anatómicos, pero en términos generales la perfusión es muy buena aquí. Cuando nosotros a estos animales se les administra la endotoxina, básicamente se pierde la perfusión del FDG y la marca se concentra en los riñones, va de salida. Si nosotros utilizamos el mismo experimento, el mismo protocolo de inyectar los LPS y en la otra oreja inyectar el péptido BESAC, una sola dosis, empezamos nuevamente a ver esta perfusión. Si nosotros, y es parte de lo que tendremos que hacer un poquito más adelante, es dar más dosis de este péptido y ver si podemos llegar a condiciones normales en términos de perfusión. Muy rápidamente, con esto creemos que de alguna forma tenemos dos proteínas de la misma familia con diferencias mínimas de 12 aminoácidos y las cuales hacen trabajo totalmente diferente. Aquí va a ser muy importante el encontrar esa conexión, la misma familia, con un trabajo tan diferente. Desde el punto de vista molecular en el laboratorio tenemos mucho trabajo que hacer, pero creo que de alguna forma estamos de alguna manera encaminados con la idea de poder llevar esto a pruebas más contundentes, en este caso último, en animales de mayor tamaño, más parecidos al humano nuevamente, y eventualmente poder ver si pudiéramos llegar a los protocolos clínicos para tratar de probar esto en el humano. Actualmente, en colaboración con el doctor José Cifuentes y uno de sus alumnos de doctorado, el doctor Víctor de la Puente, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, estamos haciendo un protocolo, estamos trabajando en un protocolo en el cual estamos tratando de ver en pacientes de terapia intensiva en condiciones de infección, sepsis y choque séptico,
cuáles son las concentraciones de estas proteínas, CTPI, ya empezándonos a acercar un poco más al humano y ver si esta proteína cambia, varía, dependiendo si es infección o es sepsis, o en comparación entre un individuo normal, un voluntario sano y un paciente. Que tenemos resultados muy excitantes, estamos trabajando en ello. Yo creo que eventualmente, si me vuelven a invitar a presentar esto, a lo mejor en el Congreso, podría presentar un poco de los adelantos que tenemos con el doctor Cifuentes, que me parece que el trabajo va por muy buen camino, con la expectativa de poder tener, yo diría, esta nueva molécula, esta novedosa molécula en el panorama de este tipo de tópicos, que es el de infección y sepsis. Con esto les quise dar un panorama muy general de los esfuerzos que estamos haciendo en la Universidad Nacional, tratando de adelantar los proyectos básicos, tratando de acercar a las cuestiones más aplicativas y eventualmente poder llegar a colocar esto en las empresas que le puedan invertir dinero, no lo va a hacer la universidad, y eventualmente hacer el experimento de ver si pasando pruebas clínicas exitosas pudiéramos llegar a eventualmente un descubrimiento que tenemos en el laboratorio, poderlo llevar totalmente y de manera directa después de 15, 20 años a lo que es el tratamiento de un paciente y poder ver en la población que el trabajo de tantos años que uno hace en el laboratorio básico puede tener este tipo de repercusiones. Para uno que es médico, con la desviación esta bioquímica, para mí sería un verdadero placer, antes de poder entregar el equipo, poder ver que uno de estos trabajos pudieran cristalizar de esta manera. Con esto, nuevamente les doy la bienvenida a los nuevos académicos, muchas felicidades y agradezco a todos ustedes por su muy amable y honorable atención. Muchas gracias.